Y lo anunciábamos recién, Miguel, está con nosotros ya Daniel Diverio del Zunca. En este caso se cumplen 10 años de la ley de responsabilidad laboral que aprobó en su momento el Poder Legislativo. Y además hay un tema que se trae a colación sobre esto, que es lo que sucede con las empresas y los accidentes laborales. Ayer se reportaba un nuevo caso que está en investigación y además queremos conocer, bueno, su opinión, en este caso a modo de reseña, si realmente esta ley ha generado cambios, porque recuerdo que en su momento en el sector empresarial se hablaba de que no iba a resolver nada, que era inconstitucional, que iba a generar más desempleo. ¿Usted cómo lo evalúa a 10 Bien, años? debemos recordar lo que pasaba 10 años atrás, cuando los trabajadores de la construcción y en su conjunto analizábamos el crecimiento de los puestos de ocupación que existían en el Uruguay, veíamos con preocupación que había mucha inversión en nuevas tecnologías para que la producción sea mucho más acelerada, está bien, que había nuevas formas de trabajo, pero sin embargo, en el tema de la prevención de los siniestros laborales había mucho retraso. No solamente eso, de que veíamos que había un crecimiento de los siniestros laborales y trabajando en obras o fábricas o en industria que tenían mejores condiciones en lo tecnológico o las formas de trabajo. Por eso que nosotros pensamos que había que construir unas nuevas herramientas para justamente ayudar a prevenir los siniestros laborales. Y en ese marco en que empezamos a discutir y ver que una de las opciones podía ser justamente esta ley, que se llama Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que salió de una idea de algunos trabajadores y que después se plasmó a partir de que el secretario general en ese momento del Zunca era el compañero Oscar Andrade, que era suplente de diputado, ingresa a diputado y presenta el proyecto de ley. Cuando se presenta el proyecto de ley está claro que se despertaron todos los demonios en cuanto a algo que era totalmente novedoso y había algunas preocupaciones. El sector empresarial y también en ese momento lo que era el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y algunos legisladores de izquierda que veían con preocupación que una ley que podía ser inconstitucional, de que iba a provocar desocupación, decían, porque muchos empresarios iban a dejar lo que tiene que ver sus actividades para no correr riesgo, que iba a haber desocupación y que no iba a resolver de fondo el tema fundamental que tiene que ver con la prevención de los siniestros laborales. Ese fue el proceso. Pero nada de eso pasó. Grandes movilizaciones. Lo primero, la Suprema Corte Electoral, Suprema Corte de Justicia reafirmó que es una ley que es constitucional. Lo segundo, no hubo una corrida del sector empresarial abandonando su actividad. Y lo tercero, que cuando analizamos el número, que la ley no es mágica, permitió un escenario diferente para discutir, modificar algunas normativas que teníamos, que algunas eran obsoletas. La modificación de esas nuevas normativas permitió bajar sensiblemente los siniestros laborales. 2013, datos que tenemos del propio Banco de Seguro y del Ministerio de Trabajo, había unos más de 50.000 siniestros laborales por año. El último dato que tenemos nos supera los 30.000 o 31.000. Es decir, una sensible baja. En la construcción en particular, teníamos casi 8.000 por año. Y el último dato que tenemos, 2019, tuvimos 2.800 y algo de siniestros laborales. Ahora crecimos un poco más, 2022, tenemos 3.300, algo de eso. Que sí es verdad que aún hay muchos, pero bajó sensiblemente. ¿Cuál fue el motivo de esa bajada permanente? Bueno, la modificación de las normativas. En la construcción, por ejemplo, a partir de esto, la preocupación del sector empresarial de no tener que pasar por la justicia, empezamos a discutir nuevas formas de enfrentar el trabajo. Por ejemplo, la obligación de las empresas a tener técnicos previsionistas que ayuden a la prevención y a generar condiciones para que haya protocolos en los centros de trabajo para evitar los siniestros. Desde el año 2014, repetimos. 2014 para adelante empezó a hacerse este proceso de modificación de las normativas. Sí. Por ejemplo, se logró de que el delegado de seguridad, que es elegido por los trabajadores, formado, está claro que tiene que tener intrusión, tenga la potestad de paralizar parcialmente o todo el centro de trabajo si ve que hay un riesgo siniestro. Para después lo conversa con los mandos medios y buscan la solución para que eso no pase. Eso es prevención. La charla de inducción que tienen los trabajadores al ingreso de un centro de trabajo, donde se da una charla, se explica qué tipo de obra hay, cuáles son los riesgos, cómo se tiene que prevenir. Eso es muy importante, porque cada centro de trabajo tiene una característica diferente. El formado de protocolos para el trabajo particularmente, no es lo mismo una obra que puede ser una estructura de un puente que lo que fue UPM, entonces hay que tener protocolos diferentes y para eso hay que trabajarlo. Lo que tiene que ver la Asamblea de Seguridad Mensual, en la cual se habla justamente del tema de seguridad de ese centro de trabajo,
cuáles son las dificultades, cómo se previene, cuál es la limpieza que hay que hacer. Participa también en lo que tiene que ver los técnicos previsionistas. Todas esas herramientas, que no son mágicas, permitieron un descenso permanente en los siniestros laborales. Aún insuficiente, ¿no? Aún insuficiente porque aún tenemos siniestros laborales y lo más triste, siniestros laborales que son mortales. El 99% de los siniestros son evitables si se cumple con todas las normativas. Y también un dato que es importante, que más del 70% de los siniestros mortales se dan en centros de trabajo que no están organizados y muchos de ellos trabajando en la regularidad e en la informalidad. Entonces yo creo que trabajar para la formalidad y la regularidad permite también un espacio de mejor condición. Ahí tenemos un tema, Daniel, y tiene que ver con controles, justamente Ministerio de Trabajo, Banco Seguro del Estado y la justicia. ¿Cómo viene esa colaboración entre estas organizaciones para poder investigar y realmente llegar a saber dónde está la responsabilidad en los siniestros laborales? Nosotros estamos proponiendo por lo menos 2 herramientas o 3 herramientas para seguir trabajando en esto. No nos quedamos únicamente con la ley y la modificación de la normativa. Tuvimos una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez, creo que está licencia ahora o no, pero estuvimos con él. Anteriormente habíamos tenido también algunas reuniones reclamando o intercambiando la posibilidad de tener una fiscalía especializada en siniestros laborales. Porque tenemos una dificultad que hoy la justicia o la mayoría de los fiscales, no quiero involucrar a todos, tienen un gran desconocimiento de lo que son las normativas y cómo se debe investigar cuando un siniestro laboral. Para eso necesitamos una fiscalía que se especialice. Está claro que la respuesta fue la de siempre, el presupuesto no da, y por supuesto nosotros decimos, bueno, ¿cuánto vale la vida de un trabajador para tener un presupuesto, para tener por lo menos fiscales que estén en la capacidad de poder investigar a fondo si hay responsabilidades o no? Lo otro que planteamos nosotros, que del propio Ministerio de Trabajo, y es obligación del Ministerio de Trabajo y también del Banco de Seguro, cuando hay un siniestro laboral, hacer la denuncia en la justicia. Lo tiene que hacer, no lo hacen. Y eso también ahí queda un vacío, porque el Ministerio va a hacer la investigación, puede encontrar irregularidades, sanciona a la empresa, las multas. Sin embargo, la justicia no investiga si hay responsabilidades mayores o no. Entonces está claro... Y ahí no se cumple entonces con parte de la ley. No se cumple con parte de la ley. Nosotros estamos reclamando que una oficina jurídica, capaz que ya existe en el Ministerio, rápidamente coordine con la justicia el traslado de información para investigar si hay condiciones o no. Es lo mismo que el Banco Seguro, ¿no? Lo estamos diciendo ahora y lo estamos diciendo del periodo anterior, ¿eh? Esa denuncia que tiene que haber permanente desde los ministerios a la justicia, no se... Entonces, ahí hay una gran debilidad. Y la otra herramienta que nosotros estamos planteando, no tampoco de ahora, hace mucho tiempo, que debería haber un registro de empresas infractoras para que las malas empresas que incumplen con las normativas, que provocan esto, no solamente paguen multas, porque pagan las multas y resuelven, sino que cuando haya lo que tiene que ver con licitaciones públicas, esa empresa infractora que estaría en un registro tenga mayores dificultades para acceder a la obra. Están diciendo que eliminarlas, pero posiblemente puntajes diferentes a aquellas empresas que cumplen con toda la normativa y a aquellas empresas que son permanentemente incumplidoras. Porque hay empresas, es cierto, que cumplen con todas las normativas, que se preocupan, que invierten para que esas cosas no pasen. Bueno, yo creo que también tendría que haber una preferencia, en principio, en las obras públicas, que sean las empresas que puedan acceder a lo que tiene que ver a ese trabajo, ¿no? ¿Y qué le han dicho, qué le han dicho, por ejemplo, los precandidatos? Porque estamos en año electoral, mirá, a veces se puede mover alguna aguja quizás respecto a la ley. Nosotros por lo general, cuando inicia el nuevo gobierno o todos los años, tenemos distintas reuniones con los distintos ministerios que tienen con la industria. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, con todos los gobiernos. Intercambiamos, entre otras cosas, lo que tiene que ver qué expectativa de laburo hay, cuánto va a haber de inversión, para tener nosotros más claridad, porque en realidad la inversión privada depende de la rentabilidad. Hoy con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del dólar que está planchado, hay ciertos riesgos porque no parece que no da la ecuación, pero eso es otro tema. Pero la inversión pública sí te garantiza tener una perspectiva mediano y largo plazo de saber qué pasa con la industria. Por eso nos reunimos siempre. Y uno de los planteos que hacemos siempre es lo que pasa con el registro de empresa infractora. Todo el mundo lo ve con buenos ojos, pero a veces cuesta a veces a los candidatos o a los gobiernos, bueno, apuntar justamente a que tengan mayor responsabilidad de los que invierten. Solo estamos esperando ahora que pase la elección interna para saber quiénes son los candidatos mismos. Vamos a pedir reuniones, por supuesto, como trabajadores de la construcción y vamos a reclamar, bueno, opinión clara
cuáles son las alternativas para el 2024, con la tecnología que hay, un trabajador no se levante a las 5 de la mañana para ir a laburar y la noticia que le damos a la familia, que eso es lo más jodido de todo, decir que murió trabajando. Y eso es muy doloroso. Y no estoy hablando de en los lugares más difíciles de acceder. Estamos hablando que hace poco se nos mató un compañero en El Pinar, ¿no? Donde se cayó un tanque que era obsoleto de la OCE y murió aplastado. Y no estaba ninguna de las condiciones, no estaba el cerramiento, ni siquiera el permiso de construcción creo que estaba. Es más, no tener cerramiento podía ser que algunos niños del barrio estuvieran jugando ahí adentro. ¿Esas cosas pueden pasar en 2024? ¿Una empresa puede trabajar en Uruguay de esa forma? Cuando hoy miramos rápidamente por la tecnología, detectamos si queremos dónde están las obras, qué condiciones tienen. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Independientemente de que nosotros defendemos el empleo, queremos inversión, no rechazamos ningún tipo de obra porque queremos trabajar, pero las condiciones para el trabajo tienen que estar, ¿no? Liberio, ¿hay trabajo en la construcción hoy? Bueno, la construcción permanentemente son ciclos, pero lo que marca los ciclos fundamentalmente, qué perspectiva tenés, es la inversión pública. No estamos rechazando la inversión privada, pero la inversión privada depende mucho de la rentabilidad. Hoy hablamos del dólar, hoy algunos inversores están pensando, no frenar, pero están mirando a ver qué van a hacer, porque la ecuación no le da mucho con la inversión en una obra y el resultado final. ¿Está bien? Pero hubo una época en la que, por ejemplo, el cartelito de no hay vacante estaba colgado. Sí. Hoy por hoy me quedo sin laburo y necesito salir a buscar un trabajo en la construcción. ¿Lo encuentro? En la construcción hay un volumen de trabajo que está por arriba del promedio. El promedio histórico son 48.000 trabajadores. Tuvimos 77.000, creo que fue en 2013, después fuimos bajando, en 2019 tuvimos 44.000, hoy andamos en unos 50.000, 52.000. ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo anunciamos el año pasado, que estábamos en 63.000 trabajadores y si no había una fuerte inversión pública que garantizara sostener esos puestos de trabajo, íbamos a tener riesgo cuando terminara UPM y terminara el ferrocarril central. Entre esas dos obras son 10.000 puestos de trabajo, más las obras conexas que tienen que ver con esas obras. Bueno, entre noviembre del año pasado a febrero de este año se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo. Y por cada puesto directo hay 2 puestos indirectos. Estamos hablando que hay más de 30.000 trabajadores y trabajadoras que dependían de los puestos de trabajo en la construcción que se quedaron. Segundo dato, nosotros siempre monitoreamos cuánta hay de presencia en la inversión pública y la privada. Nosotros hasta 2019 más o menos llegamos a tener hasta un 38-40% de los trabajadores que dependían de obras públicas. ¿Está bien? Un puente, una carretera, yo qué sé, un liceo, lo que fue. Exigíamos que tenía que haber más inversión pública en esos momentos porque también entendíamos que era insuficiente. Es cierto que de 2020 para adelante, decisión política, hubo un recorte muy fuerte en la inversión pública y eso generó fundamentalmente en vivienda, de que hoy la ecuación es que casi el 80% pertenecen los trabajadores a obras privadas y apenas un 20% de obras públicas. Y lo que nos preocupa, que casi el 80% de eso está afectada a la obra de vivienda promovida, que no rechazamos ningún tipo de laburo, pero la vivienda promovida, que supuestamente es la vivienda de interés social, en donde los inversores de esas viviendas tienen una devolución fiscal de 80 millones de dólares por año, o sea, por ejemplo, hay esas obras que usted ven acá en Montevideo, esos apartamentos valen 160.000, 200.000 dólares, no paga IVA los materiales. Sin embargo, las cooperativas de vivienda sí. O yo compro una vuelta de Portland para arreglar el rancho, estoy pagando más el IVA. Entonces estoy diciendo que si le estamos dando tanta devolución fiscal a ese tipo de obra, solo creemos que debería haber una intención de que las obras de viviendas promovidas tienen que ser viviendas realmente de interés social, cosa que no se da. Entonces por eso estamos planteando nosotros como Zunca, defendemos el empleo, pero queremos que haya en la industria de la construcción una perspectiva a mediano y largo plazo de inversiones que generen cierta estabilidad que hoy, por lo menos, mi opinión, y no quiero meter terrorismo, tenemos ciertas dificultades. Simplemente esto. Al inicio de este gobierno se anunciaron 2 cosas. Que yo dije, bueno, con esto resolvemos la caída de lo que es UPM y resolvemos la caída de lo que va a ser la caída del ferrocarril central porque las obras empiezan y terminan. Era 1.000 millones de dólares en obra de saneamiento. Recordemos eso, más de 80 pueblos del interior. Decían, bueno, resolver la situación sanitaria en la cantidad de pueblos y generar 1.000 de puestos de laburo. Al poco tiempo eran 350 millones de dólares y hasta ahora se colocó un caño. Posiblemente en junio recién se abra alguna licitación. Bueno, un problema. Y lo segundo tiene que ver con las viviendas de interés social. Aquel plan de resolver la situación del asentamiento, mejorando sus condiciones. Yo personalmente viví en asentamiento y tengo miles de compañeros nuestros que viven en asentamiento. Yo hoy vivo en el pueblo Joaquín Suárez, un pueblo precioso en Canelones.
No ha habido avance en eso. Bueno, pero también se prometió, por ejemplo, una reforma de la seguridad social. En ese caso a ustedes no los afectaba el aumento e igualmente ustedes se pronunciaron en contra, por ejemplo. La seguridad social afecta al trabajador de la construcción, porque cuando se plantea que los trabajadores de la construcción tenemos condiciones de jubilarnos por la ley vieja o la actividad de con 60 años de trabajo y 30 años de aporte, no están así. Porque las condiciones que te ponen para que puedas acceder a esas condiciones son inaccesibles. Por ejemplo, te exigen que los últimos 10 años de trabajo tengas permanencia en la construcción. Nuestro trabajo es un trabajo que no es permanente porque somos contratados por un centro de trabajo. Entonces no hay ningún trabajador, o la gran mayoría, que tenga una permanencia en sus últimos 10 años laborales en el mismo puesto de trabajo. Lo segundo que te piden 20 años de trabajo, que vos tengas 20 años en el mismo puesto de trabajo. En la construcción, que conoce la construcción, sabe que permanentemente cambia de puesto de trabajo porque es nuestro trabajo muy rotativo. Hoy entro de herrero, mañana estoy de peón, pasado estoy de carpintero. Entonces no hay trabajadores que tengan esas condiciones. Es una doble trampa. Podés jubilarte con la ley anterior, pero precisás estas condiciones. Bueno, las condiciones no las tenemos. Y el segundo problema, termino con este tema, que tiene que ver con los últimos años de la vida laboral del trabajador de la construcción. El trabajador de la construcción, por lo general, se jubila después de los 63, 65 años. No es porque se queda laburando hasta esa época, sino que a lo largo de su vida laboral, lo dice el BPS, tenemos apenas el 40% de la aportación. O sea, cada 10 años laburado, cuando vas al BPS tenés 4 años y un par de meses aportados. Por la forma de laburo que tenemos, por los tiempos que estás desocupado, que muchas veces en barrios privados fundamentalmente te pasan apenas 10 jornales por mes, esa trampa existe. Entonces el trabajador de la construcción tiene mucho más dificultades para juntar los años. ¿Por qué se jubilaba hasta los 63 o 65? Porque a veces cuando llegaba a los 60 o antes tenía apenas 27 años aportados. Tenía que esperar hasta los 63 para jubilarse por edad avanzada. No te da laburo nadie esa edad. Entonces los compañeros nuestros, lo que tenían que esperar hasta los 63 o los 65 para empezar el trámite. Y sin menospreciar ningún trabajo, nuestros compañeros, muchas veces calificados, vos lo veías cuidando coche, trabajando en una feria o a veces de limpieza. Por eso, el trabajador de la construcción, igual que el trabajador del frigorífico, igual que la empleada doméstica, igual que otros trabajadores, después de los 50 años, permanecerse en su actividad laboral es muy difícil. Por ello creo que esta reforma de seguridad social lo que hace aventa la posibilidad de que los trabajadores nos podamos jubilar en tiempo y forma como todo hijo de vecino, ¿no? Diverio, quiero, continuando Dale. esa misma línea en la que usted está conversando, venimos hacia un mundo que va hacia la tecnología y la construcción no está ajena a la maquinización, la tecnología y demás. ¿Se está preparando el área de la construcción, claro. el Zunca como organización, está preparando a sus trabajadores para que justamente desde la tecnología puedan trabajar después de los 50 y después de los 60 si hace falta, porque hacia ahí va a ir el mundo? Bien. En la construcción, igual que toda la industria, la tecnología ha cambiado muchísimo. Aceleran los procesos de construcción. Hoy una obra dura el 50% de que duraba antes. Eso genera también algunas dificultades porque los procesos de desocupación son más largos. O sea, yo me ingreso hoy, resulta que tengo expectativa de laburar 2 años, laburo 1 año. Eso es complicado. Pero, y eso genera también mayor desocupación y más tiempo sin laburo, y cuando estás sin laburo tenés menos aportación. Pero la industria de la construcción ha avanzado muchísimo en la tecnología y hay formas nuevas de construcción. Nosotros ahí tenemos un fondo que se llama Fondo de Capacitación, FOCAP, con aporte de los trabajadores y del sector empresarial, donde de ahí se hacen talleres y cursos permanentemente para aquellos compañeros que quieran capacitar en nuevas formas de construcción. Yo voy a dar un ejemplo. Cuando se hizo la primera UPM, allá en Ferevento, se trajeron miles de trabajadores extranjeros porque en Uruguay no había ni siquiera un soldador, decían. Exacto, los soldadores eran el gran problema. Claro. Ya después la segunda planta que se hizo por allá por Conchilla, después también lo que se hizo ahí en la zona de la refinería de ANCAP, se hicieron muchos cursos de capacitación, pero muchísimos, miles de horas, incluso una cantidad de compañeras mujeres, eso hay que valorarlo, que esta última planta que se hizo se podía haber realizado totalmente con trabajadores de la construcción y trabajadoras de la construcción, porque habían trabajadores capacitados. Entonces estamos en ese proceso. Entonces yo creo que también hay que discutir, por esa vez algunas cosas que planteamos nosotros, las medimos también con el nivel de rentabilidad, que la industria de la construcción, los trabajadores, en los 15 años de gobierno frente amplista, logramos un crecimiento salarial más del 80%, salario real, con la lucha de los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Y en este periodo no tuvimos pérdida salarial porque también logramos convenios con mantener el salario, incluso con crecimiento ahora, pero es cierto que la ecuación cambió muchísimo, datos de las propias cámaras de la construcción, donde dicen que hoy el 17%
es el costo total de un trabajador en el centro de trabajo. O sea, estoy hablando con la aportación y con todos los beneficios, el salario, es un 17%. Después llega otro porcentaje, la herramienta, la ropa, todo lo que sea, y después viene la rentabilidad. Esa ecuación, hace 40, 50 años atrás, es que nosotros éramos el 40% del costo de la obra. Quiere decir que las nuevas tecnologías, bienvenidos sean porque facilita el trabajo, generó mayor rentabilidad, mejores condiciones para nosotros, pero queremos discutir cómo también se distribuye esa rentabilidad que da las nuevas tecnologías, ¿no? Daniel Liberio, ha sido un placer haber conversado con usted esta mañana. Y bueno, seguramente volveremos a hacerlo en algún otro momento. ¿Me das un minutito nomás? Sí, claro. Hace en turismo, estábamos licencias, fuimos a Santa Lucía a ayudar a la barra ahí, a esa gente que está sufriendo mucho, a limpiar el rancho para volver. Y la verdad que ahora cuando veo que está lloviendo, una sensación de impotencia y de angustia, porque cuando terminamos de limpiar las casas y la gente entraba nuevamente, no había alegría. O sea, el pensamiento era cuándo no me toca de vuelta salir. Ahora cuando llueve, tanto en Santa Lucía, en Florida, en esos lugares, bueno, un abrazo grande para toda esa gente y particularmente a nuestros compañeros que yo sé que están en las brigadas ayudando ahí, ¿no? Nos sumamos, Ojalá claro, por que no se supuesto. repita de vuelta. Muy bien. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias.